Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, las competencias marcadas son las características y definiciones de síndrome nefrótico, identificarlo, ver un poco de la fisiopatología y mencionar alguna de la etiología a causas. Cuando nos hablan de síndrome nefrótico, siempre es como sinónimo de proteinuria, ¿sí? Sinónimo de orina espumosa. En realidad no es sinónimo, es pensar tras de una orina espumosa que viene un síndrome nefrótico, o sea, una pérdida de proteínas, es decir, proteinuria, porque no toda orina espumosa en realidad es proteinuria. Hay otras causas de orina espumosa, causas nefrológicas y causas no nefrológicas. Un segundo.
Ok, perdón, nos quedamos en el tema de esto de que toda orina espumosa no significa proteinuria, ¿correcto? O sea, toda orina espumosa no significa proteinuria. Podemos ver también pacientes con infección urinaria, pacientes que tienen retención urinaria en algunos de los casos. Y en algunas circunstancias se va a deberse en síndromes nefróticos, en unas características importantes, ¿no? Como este que nos compete ahora. Entonces sí es importante, la orina espumosa, ojo que tiene que ser continua, diaria, repetitiva, ¿no? Porque solo así nos va a poder tipificar, ¿sí? Nos va a poder tipificar la verdadera orina espumosa. Porque de repente uno va y tiene 3, 4 horas sin ir a los servicios y de pronto hay una urgencia para mencionar y va a encontrar uno con la orina ligeramente espumosa y eso no es síndrome nefrótico, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también se puede visualizar en aquellos pacientes que de pronto van al baño y han hecho recién una limpieza con algún detergente que aumenta la tensión superficial de la burbuja de la orina y también vamos a encontrar, no es eso síndrome nefrótico, eso es un evento esporádico. O aquellos que de pronto toman cerveza y van a ver una orina espumosa, o sea, no es síndrome nefrótico. ¿Sí? El síndrome nefrótico es continuo, diario, ¿sí? Que se va a presentar. Generalmente va acompañado de edema, ¿no? Que es otra característica importante. Por lo tanto, podemos decir que el síndrome nefrótico es una de las formas clínicas de presentación muy frecuentes y que traduce detrás una glomerulopatía. ¿Sí? Cuando pensemos en una proteinuria, un síndrome nefrótico, el diagnóstico final es una glomerulopatía. A su vez, las glomerulopatías pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Secundaria cuando es secundaria a alguna enfermedad o evento. Secundario a lupus, secundario a diabetes, secundario a hepatitis, secundario a estreptocócicos, secundario a drogas, secundario a tóxicos, ¿sí? Secundario a tumores, a neoplasias, ¿sí? Entonces va a haber En cambio, la primaria es cuando no hay una causa atribuible. Entonces, cuando uno tiene una glomerulopatía, lo primero que uno busca son causas secundarias y luego busca uno causas primarias. Entonces, esta situación del pasaje de las proteínas a través de la membrana basal glomerular se debe en realidad a un aumento de la permeabilidad capilar de las proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué buscamos dentro de la historia clínica en la semiología de un síndrome nefrótico? Buscamos el grupo etario, ¿sí? En cualquier grupo etario en realidad se puede presentar el síndrome nefrótico. Es mucho más frecuente en varones que en mujeres y los picos tal vez es entre 6 y 12 años para los niños. Luego hay un pico entre los 20 y 39 años y luego otro pico entre los 50 y los 69 años, ¿no? Son ligeramente picos a predominio de lo que es varones. Hay una predominancia en mujeres solamente en las colagenopatías, ¿no? En las colagenopatías hay una mayor predisposición en la segunda, tercera década en mujeres. Dentro de los antecedentes familiares siempre buscamos algún tipo de enfermedad renal que se pudiera tener, antecedentes si los pacientes han dializado sus familiares, si han tenido litiasis, si han tenido endema o biopsias renales que han traducido unas glomerulopatías, etcétera, ¿no? Y en la enfermedad actual siempre asociamos la famosa orina espumosa con el hinchazón, ¿no? Que traducido semiológicamente sería proteinuria y edema, ¿correcto? Pero acá lo que se hace es esto, ver un poco la orina espumosa, desde cuando lo tiene, si aparece durante la mañana, durante la tarde, la noche, continuo todo el día. Ok. Y lo que es el hinchazón, funciones biológicas, vemos la cantidad de diuresis, porque al haber edema, la diuresis puede cambiar, porque el agua va a ir hacia un tercer espacio, o sea, puede haber una ligera disminución de la diuresis, puede haber aumento de peso por el acúmulo de líquido, y al irse al espacio extravascular, deja el intravascular, por lo tanto, la presión efectiva circulante va a disminuir y podemos estar en un estado de falta de volumen y tener como consecuencia, pues, este aumento de la sed del paciente.
Al examen clínico siempre valoramos el edema a través del tejido celular subcutáneo, ¿no? El edema se coloca en tejido celular subcutáneo. ¿Y cuáles son los componentes del síndrome nefrótico? Bueno, finalmente, los componentes son una proteinuria, más de 3.5 gramos al día. Este es el componente que nunca debe faltar, ¿sí? Este es el componente que nunca debe faltar, proteinuria más de 3.5 gramos al día. Hay una disminución de la albúmina sérica, como hipoalbuminemia. Hay un aumento de hipercolesterolemia, hay aumento de hipertrigliceridemia y hay una disminución del edema. ¿Sí? Perdón, y hay una presencia de edema. Generalmente, ¿qué vemos? Proteinuria, más de 3,5 y edema. En una etapa posterior de un síndrome nefrótico, ya se va agregando la hipoglucemia, y colesterolemia, hipertrigliceridemia, lipiduria, etcétera, ¿no? Entonces, estos componentes son que en un momento los puedo encontrar todos y en un momento los puedo encontrar separados. Pero hay uno que nunca va a faltar, que es la proteinuria de más 3.5 gramos día. ¿Sí? Doctor, y entonces basta uno para que sea síndrome nefrótico. No, el síndrome nefrótico son varios, pero a veces todavía no se nota la expresión de algunos de ellos. Pero si yo tengo un solo paciente con más de 3.5, es síndrome nefrótico. Uno. Así no tenga edema, así no tenga hipocolesterolemia, hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Es un síndrome nefrótico. Seguro que si lo evoluciona en el tiempo, después va a aparecer el edema. ¿Por qué? Porque la presión oncótica va a alterarse y la presión hidrostática va a generar pues, el famoso edema, ¿no? Y la forma de valorar el edema es a través del signo de Godet, ¿sí? Presionando ligeramente sobre la superficie, ¿sí? Y hay dos formas de medirlo, ya sea en el tiempo, ¿no? Por eso es que uno valora una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces del edema, o ya sea en número de milímetros que uno presiona. La segunda, los números de milímetros es un poco complicado, medir los milímetros, es más difícil. Normalmente en el tiempo, ¿no? Vemos si uno presiona si son segundos o es más de un minuto y uno lo clasifica entre 1 a 3 cruces, ¿correcto? Y siempre, ¿qué pruebas le pedimos? Pues pedimos una proteinuria de 24 horas, ¿sí? Tenemos que pedir una proteinuria de 24 horas para corroborar si hay o no síndrome nefrótico, porque en la proteinuria me va a informar cuántos gramos de proteína se pierde, si hay 1 gramo, 2 gramos, 6 gramos, 8 gramos, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué se produce el síndrome nefrótico? En todo caso, esta proteinuria, que es el inicio del síndrome nefrótico, se produce porque se parte de una lesión glomerular. Esta lesión puede ser de diferente índole, generalmente es inflamatorio, ¿sí? Y que hace que aumente la permeabilidad capilar, las proteínas salen a través de la membrana basal glomerular, el paciente al haber tanta pérdida de proteína entra en una hipoproteinemia, esto genera hipoalbuminemia, lo que hace que disminuya la presión oncótica, disminuye el volumen plasmático efectivo, por lo tanto hay una retención de agua y sal, ¿no? Hay una como retención de agua y sal. Esta retención de agua y sal genera edema. Ese edema igualmente va a producir una trasudación capilar del agua plasmática hacia el extravascular y va a generarse la mayor perpetuación del edema. Entonces, básicamente el mecanismo del edema es por la disminución de las proteínas, por hipoalbuminemia, ¿sí? Por disminución de la presión oncótica y por la retención de agua y sal. O sea, esas son las dos teorías que se tienen, retención de agua y sal y por la hipoalbuminemia con disminución de la presión oncótica. Esta hipoproteinemia, por un lado, al no haber la compensación de esta albúmina para compensar el atrapamiento de agua, hace que se estimule la síntesis hepática de las lipoproteínas. Y es ahí cuando salen las hiperlipidemias, ¿no? A través de la formación de lípidos o los componentes que son lipoproteicos, ¿sí? De tal manera que nosotros lo que hacemos es a través de las proteínas también se pierden las defensas, porque ustedes comprenderán que ahí están los anticuerpos expresados por las globulinas o las gamaglobulinas, y aquí disminuye porque se pierde proteínas, por lo tanto tenemos riesgo de infecciones. Entonces, dentro de las complicaciones del síndrome nefrótico, los riesgos son las infecciones. Los factores del complemento también se pierden, que son los factores de ataque, de opsonización de las bacterias o de los virus para que luego ataquen el sistema de defensa,
Entonces también hay disminución de las defensas por el déficit de opsonización al perderse los factores de complemento. También hay trastornos de coagulación porque se están perdiendo factores de la coagulación, como el factor 3, el factor 9, el 11 y el 12, ¿no? Que son factores que tienen que ver con la coagulación. Por otro lado, se dice pues que también hay déficit de algunas sustancias como el cobre, el zinc, las vitaminas, porque hay una disminución de la proteína de transporte, ¿no? Eso es importante, estas proteínas. De tal manera que este síndrome nefrótico nos puede causar complicaciones como las trombosis por falta de los mecanismos antitrombóticos, infecciones, ¿sí? Por déficit ya sea de las inmunoglobulinas o de los complementos opsonizantes, que una característica es la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque los pacientes hacen en edema, digamos, generalizado o anasarca, llegan a hacer un edema que compromete cavidades. Tienen ascitis, tienen derrame pleural, tienen derrame pericárdico, ¿sí? En los edemas con anasarca, ¿sí? Es un edema en anasarca. Sí, o sea, no todo edema hace eso, solamente los que comprometen cavidades se denominan anasarca. Y si es más de un territorio y que no compromete cavidades, pues es el generalizado, ¿no? Entonces, tenemos algunas características importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué situaciones? Pensar en las causas más frecuentes de la glomerulonefritis. Y las causas más frecuentes de la glomerulonefritis del síndrome nefrótico secundario, ¿cuáles son? La diabetes. Increíblemente, la diabetes. Ah, doctor, no sabía que sí, pues. La diabetes es una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, que si no tiene un control metabólico a la larga nos va a dañar la membrana basal glomerular. Y al dañarse esta lesión de la membrana va a producir la fuga de proteínas. Y estas proteínas, la proteinuria, ya empezó el mecanismo, ¿no? Más la retención de agua y sal, nos da síndrome nefrótico secundario a quién? A diabetes. ¿Todos los diabéticos hacen síndrome nefrótico? No. Solo los diabéticos no controlados, ¿sí? Los diabéticos que no tienen control metabólico. Ellos sí están con alto riesgo y generalmente se presentan en diabetes mal controlada pues más de 5 años, más de 10 años. O sea, no es que me diagnostican diabetes, doctor, sí, entonces mañana tengo síndrome. No. ¿Sí? Tiene que pasar un tiempo que haya lesión de la membrana basal glomerular. Entonces ahí está diabetes secundaria a diabetes. El lupus, otra enfermedad sistémica inflamatoria, puede ser secundario y expresarse como síndrome nefrótico. La amiloidosis también es un proceso crónico inflamatorio de enfermedades crónicas como la tuberculosis, como la otitis media, como las infecciones faríngeas, digestivas, la osteomelitis, ¿no? Generalmente nos llevan a tener amiloidosis, y son amiloidosis secundarias. ¿Y cómo se expresan? Como síndrome nefrótico. La infección por HIV también puede expresarse como un síndrome nefrótico. Y cuando uno busca la causa, pues puede darse cuenta de que este paciente debutó así. Los linfomas, los carcinomas, fármacos e infecciones diversas. Muchas de estas situaciones pueden ser causa de un síndrome nefrótico. Por lo tanto, cuando yo estoy frente a un síndrome nefrótico, tengo que buscar las causas de secundarismo. De cajón, a descartar diabetes, a descartar lupus, a descartar la amiloidosis, a descartar HIV, a descartar linfomas, fármacos que ha tomado o que toma y causas diversas infecciones. Y cuando yo veo un poco de las causas de las primarias, porque cuando hay primaria ya no hay una causa secundaria, o sea, ya no sé, busco todo, le saco todas las pruebas y no hay. Por lo tanto, generalmente tiendo a hacer, ¿qué cosa? Tiendo a hacer una biopsia renal. Tiendo a hacer una biopsia renal para determinar el tipo de patrón histológico que tiene este síndrome nefrótico. Y este tipo de patrón más frecuente en nuestro medio es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ojo, glomerulosclerosis focal y segmentaria en nuestro medio. Aquí en el cuadro que es tomado de Argente nos dice la glomerulopatía membranosa, ¿sí? Ligeramente con 24.9%. Y
Por lo tanto, sí es importante conocer nuestra realidad respecto a la focal cementaria, que es la más frecuente. En niños, la más frecuente es cambios mínimos. La que tiene mayor compromiso renal, la peor evolución y más difícil manejo y control es la hepatitis membrana proliferativa, ¿sí? Que se da en el tiempo, que va galopando y va ganando la función renal, va decayendo, es decir, la creatina va subiendo, la tasa de filtración glomerular va cayendo y aparece mucha proteinuria. Entonces, la focal cementaria más frecuente en adultos, segundo membranosa, los cambios mínimos más frecuentes en niños, la membrana proliferativa, digamos que es la más agresiva. Bueno, se hizo un estudio algo descriptivo en el hospital, ¿no? Tratando de tener biopsias desde el 2008 hasta el 2016 y encontramos lo que estamos comentando, de 2.278 biopsias. La glomerulosclerosis focal y segmentaria pues estuvo en casi un 30%, ¿sí? Y luego estuvo la membranosa casi en 11% y la membrana proliferativa en un 3%. Entonces, como se dan cuenta, la focal y segmentaria, 30% de presentación es muy importante. Y la membranosa, 10%, 11%, y la membrana proliferativa, 3%. Entonces, ahí están estos patrones importantes. Finalmente, respecto al síndrome nefrótico, ¿qué podemos decir? Siempre hay que indagar sobre la historia familiar de las enfermedades renales o metabólicas o inmunológicas de los pacientes, ya sean antecedentes personales o familiares. Lo fundamental en el síndrome nefrótico es una proteinuria que nunca debe faltar, que es más de 3.5 gramos en 24 horas, y generalmente lo estandarizamos a la superficie corporal. Siempre ponemos por 1.73 metros cuadrados. Y siempre debe buscarse los otros componentes, anemia, como edema, como... La barrera glomerular defectuosa es, digamos, el punto de partida, la lesión a este nivel. La causa más frecuente de un síndrome nefrótico, de hecho, que son las glomerulopatías. Y siempre ante un síndrome nefrótico, buscar las glomerulopatías y cuando buscando causas secundarias y luego buscando causas primarias, ¿correcto? Finalmente, podemos dejar algunas preguntas. ¿Cuáles son los signos clínicos y de laboratorio de un síndrome nefrótico? Pues los signos clínicos ya hemos visto, es edema. Y si hay edema, puede haber edema palpebral, edema en los inferiores, puede haber ascitis, etcétera, ¿no? O sea, puede haber edema generalizado o anasarca, cualquiera de ellos. En laboratorio, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia, lipiduria, examen de proteínas de 24 horas mayores de 3.5, examen cualitativo en la orina de 3 cruces, etc. Y buscamos causas, bueno, aquí no sirve pues una ecografía renal, ¿no? Nunca se tiene ecografía renal para un síndrome nefrótico, una tomografía tampoco, ¿sí? O sea, no tiene esa aplicación. El aumento de peso es otro signo clínico, ¿no? Importante porque el edema va a ganar. ¿Qué causas primarias y secundarias? Ya hemos visto en el cuadrito, el lupus, el HIV, la amiloidosis, la carcinogénesis, las neoplasias, las infecciones, la medicación. Son un grupo de síndrome nefrótico secundario. Y dentro del grupo del primario vamos a tener patrones histológicos, ya vuelvo a repetir, el más frecuente, focal cementaria, después membranosa, membrana proliferativa. En nuestro medio, 30% de la focal cementaria, la membranosa en 10%, y 3% de la membrana proliferativa, y cambios mínimos o lesiones mínimas es lo más frecuente, pues, para los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudia un paciente portador de síndrome nefrótico? Pues nosotros lo que hacemos es pedir un examen de orina y a través de examen de orina cualitativamente vemos la proteinuria, una cruz, dos cruces de cruz. Después, cuantitativamente medimos mediante una orina de 24 horas, ¿no? Es lo que medimos, la orina de 24 horas, ¿correcto? Entonces veamos la otra parte, que es el síndrome nefrítico. Entonces ya nos salimos del nefrótico, que es lo fundamental es la proteinuria y sus otros componentes, pero sí o sí tiene que haber la proteinuria de 24 horas más de 3.5 gramos. Y luego nos vamos al síndrome nefrítico agudo. Este nefrítico tiene una característica. Lo fundamental que es la hematuria, pero es una hematuria de origen glomerular, con cilindros hemáticos. O sea, este es el síndrome nefrítico agudo de presentación, ¿sí?
Si yo voy y bueno, viene una dama a la consulta y está menstruando, le tomo un examen de orina y sale hematuria. Eso no es síndrome nefrítico, ¿sí? Tiene un cálculo renal y sale hematuria. Eso no es síndrome nefrítico. Tiene una infección urinaria y hematuria. Eso no es síndrome nefrítico. Tiene una prostatitis y sale hematuria. Eso no es síndrome nefrítico, ¿sí? Tiene que haber hematuria con cilindros hemáticos, ¿sí? ¿Y qué componentes tiene el síndrome nefrítico agudo? En primer lugar, la hematuria, que debemos encontrar cilindros hemáticos. En segundo lugar, puede haber hipertensión, puede haber edema, puede haber disminución del volumen urinario como oliguria, y la proteinuria no es nefrótica. O sea, pues la proteinuria es menor de 3.5 gramos, 2 gramos, 1 gramo, medio gramo. Cualquier rango de la proteinuria, menos nefrótico. Entonces, aquí sí nos pide algún tipo de asociación. Tiene que haber la hematuria con alguno de los componentes, ¿no? La hematuria con alguno de los componentes. ¿Por qué? Porque si solamente está la hematuria, simplemente queda como hematuria, ¿sí? Como hematuria de tipo glomerular. Pero cuando ya tenemos hematuria más hipertensión, o hematuria más edema, o hematuria más oliguria, o hematuria más proteinuria, esta es la forma más frecuente de presentación del síndrome nefrítico. Hematuria más proteinuria, de cualquier grado. Ya podemos plantear un síndrome nefrítico agudo. Hay otros autores que agregan insuficiencia renal, ¿sí? Porque asumen de que esto, como es un tema muy agudo, genera un aumento de la urea y la creatina, así como hay una disminución del volumen urinario, ¿no? No está bien descrito eso, pero a muchos de los casos se agrega, tienen todo más insuficiencia renal aguda. Y entonces hay algunas complicaciones por las sobrecargas de volumen, la hipertensión, generalmente nos lleva a una insuficiencia cardíaca aguda, por la falla renal tenemos una hiperpotasemia, y también por la hipertensión puede haber una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Lo característico es que hay una hematuria con cilindros. Igualmente, nosotros partimos de un proceso inflamatorio, en el otro era una lesión y que podía ser inflamatorio, aquí necesariamente es inflamatorio. Hay obviamente una disminución del volumen del filtrado, hay problemas en la reabsorción del tubuli, por lo tanto entra el mecanismo de la absorción de agua y sodio, hay expansión del volumen extracelular, expansión del volumen plasmático, aumento del gasto cardíaco y aumento de la resistencia periférica. Las nefropatías que nos pueden causar consumo de complementos. Esto es clave para los casos clínicos, ¿sí? Hay nefropatías importantes, como las postinfecciosas, que nos causan disminución de C3 y C4. La nefritis lúpica también, las membranoproliferativas, los urémico-hemolíticos, la enfermedad terembólica. Y hay un detalle a precisar, que las crioglobulinemias causan caída más del C4 que el C3, ¿no? Pero igual, ambos, más del C3, C4 que el C3 minutos. Ok, entonces el otro detalle importante a considerar es que hay un truco cuando hay caída del C3. ¿En qué cae el C3? Lupus, los métodos de membranoproliferativa y la glomerulonephritis postinfecciosa. ¿Okay? Entonces eso es significa porque los diagnósticos diferenciales los tenemos que tener, ¿no? La postinfecciosa, el lupus y la membranoproliferativa. ¿Sí? Es importantísimo tener en cuenta de las glomerulopatías con caída del complemento férico C3. Aquí tenemos un caso, pueden tomar un pantallazo que vamos a dejarle para que ustedes puedan ir aplicando y mejorando. Entonces nos dice cuál es la impresión clínica. Este es finalmente es un síndrome nefrítico agudo.
En este síndrome nefrítico agudo hay que determinar la causa, ¿no? Que puede ser postestreptococcus. Cuando es un estreptococo beta hemolítico que causa la forma secundaria, los tratamientos para esos síndromes nefróticos de causa secundaria es tratar el síndrome nefrótico de la causa secundaria. Si es por lupus, tratamos el lupus. Si es por estreptococo beta hemolítico, tratamos el estreptococo. ¿Con qué? Por ejemplo, con penicilina. Si es hepatitis, tratamos la hepatitis. ¿Ok? Bueno, y estas son nuestras referencias bibliográficas que se ha tomado finalmente. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tendrán alguna pregunta? Doctor, me parece que todo claro. Ok, si no hay más, estamos por concluir la sesión. Con mi grupo nos reunimos dentro de 15 minutos ya en el enlace de la reunión del grupo. Okay. Gracias. Gracias, doctor.